Hola, muy enojados, muy indignados están los conspiranoicos porque hay gente que se atreve a decir que mienten, y no solo a decir que mienten, sino a demostrar que mienten, a demostrar que exageran, a demostrar que alteran la realidad, a demostrar que faltan a los hechos y que, para todo efecto práctico, lo que están haciendo es contar mentiras y provocar el miedo entre la gente, algunos por dinero, directamente. Hay personajes que viven en el mismo YouTube, usted seguramente los conoce, personajes que viven porque tienen cientos de miles de seguidores y ellos monetizan cada vez que les hacen clic. Otros lo hacen simplemente porque se sienten importantes con eso, se sienten superiores a sus amigos. Yo sé quién controla el mundo y tú eres un pobre borrego, cual siempre hace quedar bien, suena bien en el bar. Y otros lo hacen por ligar, incluso, que tampoco, si es la única forma que tienen, vaya, se entiende, pobres. Pero lo que quiero yo hacer es un ejercicio de vamos a pensar qué pasaría si las conspiraciones fueran ciertas. Eh, Conocemos conspiraciones reales, porque las ha habido, evidentemente, a lo largo de la historia, desde una de las primeras bien documentadas que tenemos, es la de Cayo Bruto contra Julio César. Bien, se reunieron unos tipos, decidieron que mataban a Julio César antes de que este se proclamara emperador, luego su hijo se proclamaría emperador, es otra historia, y lo matan a las puertas del Senado romano. ¿Eso es conspiración real? Por supuesto que es una conspiración real, la vimos. ¿Cuánto tiempo hubiera durado, ustedes creen? Si lo guardan, digamos, ellos se ponen todos de acuerdo, lo saben también sus sirvientes, sus esclavos, se lo cuentan a los amigos en el bar. ¿Cuánto tiempo hubieran durado antes si, digamos, dicen vamos a matar a César dentro de 2 años? Pues probablemente mucho menos. Las conspiraciones tienen ese pequeño problema, tienen el problema de los secretos. Los secretos duran exactamente lo menos posible. Dicen por ahí que para que un secreto realmente se pueda guardar, tiene que conocerlo solamente 2 personas. Y una de ellas tiene que estar muerta. La gente habla. Una de las conspiraciones más complejas de la historia fue Watergate. Un solo tipo levantó la mano, llamó a 2 reporteros y les dijo, mira, busca por aquí porque aquí hay algo muy extraño. Una conspiración dura no solo el tiempo menor posible, sino que además dura menos tiempo conforme más personas están implicadas en ella. Tienes todas las historias del gobierno estadounidense que un solo tipo pudo liberar, a veces poniendo en riesgo a otras personas, a través de Wikileaks, o el caso de Snowden. Los espías están para eso, precisamente para descubrir las cosas que otros quieren mantener secretas. Entonces, cuando nos dicen que hay un complot en el que están implicados, fíjense, voy a poner un caso que es muy conocido y es uno de los preferidos de los loquitos que quieren que usted lo pase mal, pero admirándolos. Toda la industria farmacéutica quiere enfermarle a usted. Solo existen para eso. Le causan enfermedades, lo curan o lo atienden sin curarlo, y entonces, wow, ellos son ricos sobre la enfermedad y el dolor de usted. Esto implica una maldad humana profunda, terrible, y esta maldad humana, según ellos, la comparten todos los accionistas de todas las empresas farmacéuticas. No hay uno solo que sea buena persona, no hay uno solo que tenga un interés en hacer un negocio legítimo trabajando en el campo de la biomedicina. La comparten todos los empleados de todas las empresas farmacéuticas que saben que nos están matando y que luego le dan los mismos medicamentos a sus familias. Lo saben todos los estudiantes, profesores y practicantes de química, biología, biomedicina, bioquímicas, biología molecular que hay en todo el mundo. Sean del tercer mundo, sean del primero, son parte de la conspiración. Todos ellos existen para hacerte daño y ninguno tiene buenas intenciones. El único que tiene buenas intenciones es un chifladito que no ha estudiado ni la primaria y que te viene a contar que él ha descubierto una terrible conspiración en la que están implicados millones y millones de personas, y de esos millones y millones de personas, fíjese usted qué maravilloso, ni uno ha salido y ha dicho, mira, aquí están las pruebas de que existe esta conspiración. Ni uno. Algún par de locos que han estudiado ciencias y han decidido que les dan igual, dicen que efectivamente la conspiración existe. Por supuesto, algunos dicen que hablan con los pitufos, pero pruebas de que existe esa conspiración no las hay. Que ha habido errores, que ha habido abusos, que ha habido lo que pasa en todas las empresas, por supuesto que los ha habido y por supuesto que hay que luchar contra ellos, pero eso no quiere decir
que existe esta vasta conspiración. Luego está la vasta conspiración de lo agrícola. La gente quiere matarte vendiéndote alimentos y los malvados solo lo hacen por negocio. En cambio, los que me venden a mí en la medicina, homeopatía, acupuntura, reiki y otro montón de cosas que se ha demostrado que no sirven para nada, no, esos son buenas personas. Ellos lo hacen por buenas personas. Cobran un dineral, cobran a veces más que los médicos, con mucha frecuencia más que los médicos, pero ellos sí son buenos. ¿Por qué lo dices? Por mis creencias, no porque lo pueda demostrar. Y en el terreno agrícola, por supuesto, si usted planta comida orgánica, ecológica, natural, que no es ni orgánica, ni ecológica, ni natural, simplemente cumple los parámetros que ha puesto uno u otro gobierno para llamar algo orgánico, aunque le eche cobre o azufre a sus cultivos, que son pesticidas aceptados por los ecoorgánicos. Entonces, ese no quiere hacer negocio. Puede ser millonario como el embustero Joseph Pamies, puede hacer más dinero que los agricultores honrados que trabajan en utilizando las mejores herramientas que tenemos para producir alimentos de calidad y confiables, y sin embargo ellos no hacen negocio, ellos están haciendo las cosas por el bien de la humanidad. Hombre, por favor, ¿quién se los puede creer? Hay que ser muy ingenuo o simplemente haber aprendido a tener demasiado miedo. La medicina no es perfecta, por supuesto que no es perfecta. Llevamos apenas 150 años entendiendo cómo funcionan las enfermedades desde Pasteur. Antes, la medicina tradicional no sabía ni cómo se enfermaba uno ni cómo se curaba. Acertaban a veces por probar 10,000 hierbajos en seres humanos y alguno funcionaba, hombre, maravilloso, pero en el proceso 9,999 personas no se habían curado. Eran experimentos que se hacían empíricamente de una manera salvaje que hoy no permitiríamos hacer. Oye, tengo una planta, vamos a dársela a 10,000 personas a ver si se curan. O tengo 10,000 plantas, vamos a dárselas a las personas. Ahora hay que hacer estudios previos in vitro, que se llama, es decir, con células vivas, a ver cómo afectan las sustancias a las células vivas. Luego se hacen estudios en animales, luego se hacen estudios clínicos, primero con personas sanas para ver qué efectos tienen los medicamentos sobre ellos, y luego sobre personas que tienen la enfermedad que supuestamente el medicamento va a curar. Todo esto no lo hacían los tradicionales, que encontraron efectivamente algunas cosas que sirven, pero que ahora hemos podido sistematizar, que ahora hemos podido entender cómo funcionan, sintetizarlas, encontrar el principio activo, evitar al máximo los efectos secundarios, porque todo tiene efectos secundarios. Que no le vendan que hay cosas que no tienen efectos secundarios, todas las tienen, porque nada tiene un solo efecto, todas las cosas tienen muchos efectos sobre todo lo que los rodea. Y tenemos mayor seguridad y por lo tanto vivimos más tiempo, somos mucho más y nuestra calidad de vida en general es mejor a lo largo de los años. Los conspiranoicos quieren que usted crea que todos están en su contra. Por eso se utiliza la palabra paranoico junto con lo de las conspiraciones. El paranoico considera que todos están en su contra, considera que todos son sus enemigos, considera que es víctima de complots horrorosos y además, en realidad, puede razonarlo bastante bien, puede encontrar indicios, evidencias colaterales, sugerencias, cosas raras que podrían indicar que su conspiración es cierta. Y una vez que tienen esos indicios, esas cosas raras, porque todo en la vida tiene cosas raras, se niegan a aceptar todos los demás hechos, datos, evidencias, conocimientos comprobados y contrastados que dicen que no es así, así no ocurre. Los seres humanos somos seres competitivos, no existen, sobre todo cuando los ambiciosos se unen para ponerse de acuerdo en algo. Acuérdese usted de que son ambiciosos entre ellos también, compiten entre ellos. No existe la posibilidad, ¿acaso imagínese usted? Todos los comerciantes nos vamos a poner de acuerdo en el barrio para aumentar los precios y hacer una serie de barbaridades. ¿Es viable? Sí, es viable en el barrio, los comerciantes, los que tienen las pequeñas tiendas. Pero siempre habrá 2 o 3 que digan, esto lo aprovecho para yo ganar más que el de allí. Porque compiten entre ellos, porque no son amables asociados, que se quieran mucho y que estén en contra de todos nosotros. Ellos están por su beneficio y también están en contra del competidor de la otra esquina y de la frutería de allá y de la carnicería de acá. Y si eso pasa entre los comerciantes de un barrio, y podemos ver lógicamente que va a pasar, ¿qué pasa entre grandes industriales y grandes empresarios y grandes financistas
accionistas que solo viven de mover su dinero de una empresa a otra y que tratan, por supuesto, de aplastar al de junto para ganar más que el de junto, pero que no, eso no los hace forzosamente ni asesinos, ni psicópatas, ni seres humanos despreciables. Muchos lo son, pero las personas inteligentes lo que hacen es analizar qué hace cada una de estas personas y determinar cuáles de ellos son gente de buena voluntad, que hace negocios, como los haría cualquiera de nosotros, porque todos vendemos algo, nuestra fuerza de trabajo, sillas, gafas, ropa, todos vendemos algo. Algunos lo hacen de muy buena fe, algunos lo hacen tratando de hacer negocios serios y otros lo hacen con cierta maldad. Pero para llegar al asesinato, para llegar a matar, a perjudicar a millones de personas, se necesita otra cosa. Se necesita una bajeza que nos sorprende tan horriblemente cuando la encontramos, que la consideramos lo más vil y lo más bajo que hay. Pero no es tan frecuente. ¿A cuántas personas conoce usted que hayan asesinado a otras? Muy pocas. Yo alguna vez he visto a una persona que al parecer asesinó a otra. Sin contar las veces que he dado charlas en la cárcel, que bueno, ahí es otra cosa. En mi entorno no hay gente que asesine a otras. En el entorno de usted no hay gente que asesine a otras. No somos la raza de asesinos y crueles bestias que plantean algunos que dicen, mira, todos ellos son malos, malvados, terribles, asesinos, quieren hacerte daño, quieren causarte enfermedades. Y yo te vengo a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Oye, ¿dónde lo estudiaste? ¿Qué pruebas tienes? Ah, no, no tengo pruebas porque se esconden muy bien. Ay, pues se esconden también, como lo sabes. Bueno, yo lo sé porque lo sé, yo lo sé porque he leído a los grandes conspiranoicos de España o del resto del mundo, David Icke, Alex Jones, Rafa Pal y gente de esta laya. Por favor, un poco de lógica a la hora de analizar las conspiraciones que nos cuentan y un poco de razón cuando nos dicen que alguien dijo algo. No hace mucho tiempo, en el Retorno a los Charlatanes, el blog que llevo, uno de los blogs que llevo yo, me acerqué a un doctor en bioquímica, ganador del Premio Nobel de Química, del que se había dicho que decía que las compañías farmacéuticas nos causaban enfermedades crónicas. Y claro, esto solo aparecía en España y algunas cosas que se iban desbordando hacia América Latina. Pero esta afirmación terrible solo estaba presente en España. Entonces yo le escribí, le dije, disculpe, ¿usted dijo esto? Y le mandé las páginas y me contestó, no, yo nunca dije eso, lo han alterado, lo han falsificado. Lo que yo dije, y es muy razonable lo que dijo, es que para una compañía farmacéutica es más rentable tratar una enfermedad crónica como la hipertensión que tengo yo, que tengo que tomar pastillas para la hipertensión de aquí a que me muera. Hombre, soy mejor negocio para las farmacéuticas que cuando te curan la hepatitis con 3 pastillas. Muchas veces por eso la investigación de cosas que no son rentables la tiene que hacer el Estado, la tiene que hacer el dinero público. Pero esto no quiere decir, como interpretaron falsa y malévolamente unos periodistas del diario La Vanguardia en España, que las farmacéuticas te provocaran una enfermedad crónica. Es que si tú puedes demostrar que una farmacéutica te ha provocado una enfermedad crónica, puedes hacer un acto jurídico de grandes proporciones en todos los países del mundo. Por eso son tan cuidadosos. Hace poco falló un estudio clínico, se le dio un medicamento a personas sanas en Francia y hubo personas que salieron muy mal paradas y ese fue un gravísimo error, uno en todos los últimos años. Y ese error que sí existió, que sí se dio, que para eso son esos 4 etapas de investigación de las que yo hablaba, en esa ocasión todos nos enteramos. No necesitamos que vinieran los grandes salvamundos de la conspiranoia y del miedo y del sensacionalismo a decirnos, mira lo que han hecho las malvadas farmacéuticas. No, estaban en las portadas de todos los periódicos que han metido la pata. Una conspiración en la que participan millones y en la que no estás incluido tú, es muy difícil. Si fuera cierta, sería muy preocupante, pero para aceptarlo se necesitan pruebas, pruebas sólidas, pruebas concretas, pruebas que podamos confirmar todos nosotros. Cuando la creencia en algo depende de aceptar lo que dice una sola persona sin poderlo comprobar,
Estamos ante un fenómeno de carácter religioso, estamos ante un fenómeno de creencia ciega, estamos ante un fenómeno de manipulación. Cuando la gente solo quiere promover el miedo, es porque saca más rédito del miedo que del conocimiento. Y si quieres darle réditos a alguien, por lo menos dáselos a alguien que sepa. Voy a seguir molestando a los conspiranoicos. Si tienes una teoría conspiranoica que contar en los comentarios de este video, ni te molestes. Esto no es tu tribuna. A los demás, a los que no tienen nada que contar y quieren enterarse de cómo funcionan más o menos los loquitos que les cuentan historias, por aquí estamos en el retorno de los charlatanes, que es parte del Riva Desnudo, que es parte de donde nos metemos con la gente que te viene a contar cuentos a ti.